Acelerando Empresas, episodio 84. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast en el que de lunes a viernes vemos las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame.es, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, jueves 11 de octubre, en este episodio número 84, en el que tenemos un monográfico específico sobre generación de ideas de negocio. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com/concurso, donde tienes las instrucciones para entrar en un concurso y 2 sorteos de mentoring por videoconferencia. ¿Con quién? Pues conmigo, para poder acelerar tu proyecto e incluso aunque todavía no tengas proyecto, porque, por ejemplo, hoy surja con este episodio. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. En las últimas semanas he recibido varios emails y bueno, me decíais en general en ellos, sin entrar en mucho detalle, pues que queríais emprender, pero no sabíais pues muy bien por dónde empezar, ¿no? ¿Qué idea poner en práctica o qué montar? Así que bueno, he decidido hacer este monográfico centrado en cómo generar ideas para comenzar un negocio, ya sea pues en el mundo de la economía digital o en el mundo de la economía real. Y bueno, espero que os sirva de inspiración a aquellos que queréis emprender, como digo, pero todavía no sabéis muy bien en qué proyecto meteros. ¿De acuerdo? Así que bueno, comenzamos. ¿Cómo tener buenas ideas? ¡Wow! Gran pregunta. Todos tenemos el mito del Eureka en la cabeza. ¿Recordáis eso del Eureka, no? Un poco lo de Arquímedes en la bañera. O, por ejemplo, el árbol de Newton, ¿no? Está ahí sentado y se le cae la manzana y se le ocurre la gran idea. Bueno, pues esto es lo que muchas veces asociamos con crear ideas o generar ideas, pues ya sea científicas o de ideas de negocio, ¿no? Es decir, nos viene la inspiración en el momento menos pensado y pues ya con eso tenemos la revolución, ¿no? En el mundo del científico, como digo, o de negocios. Y bueno, aunque hay algo de verdad, es cierto que algunas veces pasa ese momento de la ducha en el que te viene la gran idea o incluso pues casi soñando, ¿no? También puede pasarte. La realidad es otra. La realidad es que la mayoría inmensa de las veces no se nos ocurre el momento eureka de nuestra vida, pues así, ¿no? Así porque sí, ¿no? Pues lo difícil es ya no solamente tener ideas, sino que esas ideas sean buenas. Entonces, ¿cómo tener buenas ideas? Pues la clave es pues tener muchas ideas. ¿Por qué? Porque de todas esas ideas que tengas, habrá que filtrar. De hecho, tú mismo vas a filtrar. Algunas al principio te parecerán pues muy buenas y después pues a lo mejor te parecerán pues malas. Algunas te parecerán al principio malas y después al tiempo, cuando las madures, te parecerán buenas. Algunas te apetecerá, por ejemplo, mucho montarlas porque oye, esto tiene muy buena pinta, me encantaría meterme en esto. Y otras, pues, por ejemplo, menos. Pero esto como también puede cambiar. Es decir, al principio igual te apetece mucho algo y después te apetece menos. Y al principio te apetece menos algo y después al tiempo te apetece mucho más. En fin, esto va cambiando. Algunas también serán más realizables. Es decir, que tú puedas con tus recursos, con tus capacidades, con tus contactos, ponerlas en práctica y otras pues serán menos realizables, la verdad. E incluso a lo mejor con el tiempo sí que son más realizables porque has conseguido las habilidades que necesitabas para ello. En fin, esto es algo que va variando en el tiempo. Sobre todo, algunas también descubrirás que ya existen, es decir, que alguien los está realizando. Y esto es algo que quiero dejar claro. Eso no es un obstáculo como tal. Es decir, que todas las ideas que tengamos tienen que ser innovadoras, es algo que es un mito. Todas tienen que aportar algo a la sociedad, tienen que tener algo que dé valor a los clientes o usuarios que vayan a tener. Pero no pasa nada porque alguien más lo esté dando también. De hecho, la mayoría de empresas mundiales al final acaban teniendo éxito, las internacionales, las grandes marcas, haciendo algo que ya otro estaba haciendo, pero haciéndolo pues de otra manera o mejor. Así que bueno, quitaros un poquito ya el estigma de la superinnovación, ¿no? De dar con aquello que nadie hace, ¿no? De aquello que nadie tiene competencia. Pero bueno, sí que es verdad, como decía, que si descubres que ya existe esa idea, después de que se te haya ocurrido, y cuando todavía no tienes nada montado, pues es probable que ¿qué pase? Pues que efectivamente nos desanimemos, ¿no? Es decir, nos quedemos un poco con la cara de, vaya, si me hubiera ocurrido 6 meses antes, un año antes, esto no es un obstáculo, pero bueno, la verdad es que psicológicamente a veces nos afecta y pues digamos que hace que metamos esa idea en un cajón. Total, todo esto puede pasar con las ideas que nos vayan surgiendo en nuestra cabeza. Así que bueno, en definitiva, no podemos esperar
el momento eureka de nuestra vida. Conozco a personas que llevan toda su vida esperando la gran inspiración, el momento mágico ese que les surge a la cabeza la super idea de negocio y entonces dejarlo todo y lanzarse a montarlo, ¿no? Pues las ideas, como digo, no vienen así, sobre todo las buenas no vienen así normalmente y bueno, lo que hay que hacer es generarlas, ¿no? Aprender a generar ideas de forma continua, de forma periódica. Tenemos que acostumbrarnos a pensar creativamente. Así que la clave, como digo, es, por tanto, tener muchas y seleccionar de esas que hemos tenido. Y para tener muchas y tenerlo más o menos organizada, nada mejor que irlas anotando en una lista. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, he hecho muchas listas de ideas en mi vida, muchas. Y de ellas, la verdad, han salido algunos proyectos reales muy interesantes, que algunos que han funcionado, otros que no. Pero, como digo, es muy interesante que mantengáis al menos una lista de ideas viva. Y bueno, para ello os recomiendo que, por ejemplo, lo podáis tener en un Google Document, es decir, un documento de esto es en la nube, que puedes editar cuando quieras, puedes tenerlo en cualquier ordenador en el que te sientes o incluso en el móvil, porque ahí pues la información no se pierde, aunque pierdas el móvil o lo que sea, está en internet, y esta es una lista que puede durarte pues toda la vida, puede durarte años, ¿no? Yo tengo una desde hace bastantes años. Y bueno, cuando entres en esa lista verás todo lo que has hecho en los años anteriores y como digo, entonces podrás madurar esas ideas que ya tenías y que igual ahora pues son distintas o te parecen distintas o te parecen mejores o has aprendido algo que te permitiría hacerlo de otra manera. Así que es muy interesante esa lista. Pero hay otra cosa que es todavía más interesante con el hecho de hacer listas de ideas, que es acostumbrar a tu cerebro a que las ideas son importantes. Es decir, que tu cerebro ponga foco en ellas, genere ideas y después también las mantenga, ¿no? Un símil a esto, por ejemplo, es los sueños. Hay muchas personas que no se acuerdan de sus sueños pues, al levantarse por la mañana y mucho menos después más tarde, ¿no? Pero si te acostumbras, cuando te levantas por la mañana, a apuntar tus sueños en una libretita, por ejemplo, o en el móvil, cuando te acuerdes, porque a lo mejor al principio no te acuerdas mucho, cada vez te irás acordando más, porque tu cerebro se irá acostumbrando a hacer ese esfuerzo de recordar los sueños y por tanto el efecto es espectacular. Te puedes acordar incluso ya de un montón de sueños que has tenido esa misma noche cada día. Así que bueno, esto funciona así, ¿no? Es decir, cuanto más foco ponemos en algo en nuestro cerebro, más veces le decimos a nuestro cerebro que es importante, por ejemplo, al anotarlos, más fácil es que nuestro cerebro genere ideas y después también las recuerde, porque le hemos dado importancia. De hecho, algunas de las ideas que generé hace años, que están anotadas en esa lista, las he retomado al tiempo. Las he retomado, pues por ejemplo, ahora que estoy precisamente sacando un libro, ayer lo publicamos oficialmente, hicimos la presentación sobre el tema del fracaso escolar, y bueno, pues se ha convertido en realidad, se llama Los secretos del fracaso escolar, cómo hackear la mente del alumnado, está escrito con José Manuel Bautista, un eminente doctor, especialista en psicopedagogía y demás, y bueno, lo tenéis en tustutores.com. Otro caso muy parecido es este mismo podcast. Pues sí, este podcast no se me ocurrió en junio de este año cuando lo comencé, sino se me ocurrió al menos que recuerde hace año y medio, 2. Es decir, tuve la idea de hacer un podcast para emprendedores de Impúlsame, para entrevistarlos y que contaran cómo les va en el proceso de aceleración. Pero bueno, claro, es lo que pasa. Las ideas, cuando las tienes por primera vez, pues están poco maduras, ¿no? Además, me cogió en un momento que estaba muy liado, que estaba en pleno proceso de aceleración y muchas cosas más. Y bueno, al final, pues tras madurarle un poco, unos días después, pues realmente vi que el contenido iba a ser escaso y que el valor para los oyentes que no fueran de la aceleradora, pues bueno, igual no iba a ser demasiado bueno, ¿no? Aparte, como te digo, tampoco tenía tiempo en ese momento. Así que lo guardé en el cajón durante un tiempo, hasta que tras el evento Impúlsame de este año, en junio, pues la idea vino otra vez con fuerza a mi cabeza y digo, oye, pues esta vez sí que lo voy a realizar, pero con las nuevas variaciones que tenía pensada, que era no solamente meter a emprendedores de Impúlsame, sino también a expertos, a monográficos, dudas, todo lo demás que ya sabéis que tiene el podcast, hacerlo además a diario para generar un sentimiento de engagement ahí y como digo, pues aportar valor para no solamente los emprendedores de la aceleradora, sino para todo el que quiera escucharlo, incluso aunque no sea emprendedor y esté escuchando precisamente este programa para generar ideas y comenzar a hacerlo. Bueno, pues aquí estamos y este es el podcast que se ha generado con una idea que ya pues llevaba, como digo, al menos más de un año en mi cabeza rondando y que había apuntado y había retomado al tiempo. Bueno, pues ya hemos visto cómo generar buenas ideas. Hace falta tener muchas ideas para, por lo general, conseguir que alguna de ellas sea buena. Y además, pues hemos visto también cómo apuntarlas en una lista para madurarlas con el tiempo, retomarlas incluso al cabo de meses, años, y que esa idea sea la que efectivamente al final pongamos en marcha y funcione. Pues bueno, vamos a ver entonces cómo generar tantas ideas, porque si hay que generar muchas, habrá que empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver fuentes de inspiración para generar ideas de negocio, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello.
Voy a comenzar por varias que son más conocidas, más evidentes, y otras que quizás lo sean menos. En primer lugar, bueno, pues es muy interesante que os empapéis, por supuesto, de Internet. Os empapéis de revistas, tipo revistas de emprendedores, tipo de revistas que hablan del mundo de la empresa. Y bueno, y leáis sobre tipos de casos de emprendedores que tuvieron éxito, que han montado negocios que hoy en día pues, son muy conocidos, tanto en el mundo digital como en el mundo real, ojo. Y esto es evidentemente una fuente de inspiración muy, muy importante, ¿no? También en este podcast pues sacamos los miércoles, sabéis, a los emprendedores y bueno, también os puede dar ideas, no solamente para hacer algo pues, similar a ellos, simplemente pues para ver cómo ellos han al final acabado montando algo, por qué lo han montado y bueno, también un poco qué les ha pasado, ¿no? Esto también os puede inspirar para reflejaros en vuestra situación, en vuestros conocimientos y finalmente lanzar algo. Así que ahí, como digo, es una parte importante de inspiración. Otra parte muy interesante de inspiración es los eventos como el que el otro día sabéis que fui, este viernes hablé que estuve la semana pasada en el South Summit, el mayor evento o uno de los mayores eventos de España de pues emprendimiento y startups y este tipo de cosas, y la verdad que es muy interesante escuchar las charlas que ahí aparecen, ver casos de personas que están emprendiendo y cuentan su transcurso, porque igual no están todavía en éxito total, pero sí que ya están avanzando, y bueno, también por supuesto el networking, es decir, conocer gente en estos eventos, que ojo, no tiene por qué ser un evento tan gigante como este que fui, el South Summit, sino pues puede ser pues, cualquier evento, charla, networking, pero cuanto más personas conectas, cuantos más casos conozcas de emprendedores, más fácil es que tu mente se ponga en modo creación de ideas de emprendimiento y, digamos, empieces a ver ideas de negocio por todos lados, ¿no? Y ahí está un poco la fuente de inspiración mayor. La fuente de inspiración mayor para una persona es su vida diaria. Su vida diaria en la cual pues compra, sale pues a dar un paseo, a hacer deporte, va al gimnasio, va al trabajo, es decir, va conectando con distintas situaciones de la vida, con distintas personas y puede fijarse en los problemas de esas personas. Esto es muy interesante porque observando realmente cuál es el pain point de la gente sobre un servicio o un problema, pain point es el punto de dolor, es decir, cuando está haciendo algo, pues algo igual es muy incómodo o es muy ineficiente y inspirado por todo lo demás que hemos hablado antes, de cosas que se hacen actualmente, de innovaciones que has visto en otros emprendedores, es muy fácil, finalmente si te acostumbras a hacerlo, que empieces a dar soluciones tú, imaginándolo, ¿no? Esas soluciones, sin realmente hacerlas, a los problemas que vas encontrando que tiene la gente, pero sobre todo a los problemas que tienes tú. Es decir, es muy interesante que tú mismo observes cómo solucionas actualmente, pues de forma cotidiana, cualquier cosa de tu vida, por ejemplo, desplazarte, por ejemplo, utilizar el ordenador, leer noticias en internet, comprar comida, ir al cine, en fin, las millones de cosas que puedes hacer a lo largo de tu vida y ver cómo las haces desde una perspectiva nueva. Es decir, parándote y viendo efectivamente cómo se hace esa tarea, por ejemplo. Oye, fijándote pasito a paso cómo se hace. Oye, ¿y esto no sería optimizable? Empieza a pararte un poco en algo que sea muy cotidiano, que te produzca pues algún tipo de rechazo, esto es incómodo, y bueno, y piensa cómo podrías hacerlo de otra manera, cómo se podría hacer. Da igual que lo que pienses inicialmente te parezca una locura, una tontería o lo que sea. Lo que tienes que hacer con eso es apuntarlo en la lista que tienes de tareas. Y ya después veremos dónde llega eso. Igual algún día madura y es la idea del siglo, o igual es algo pues muy bueno ya, pero bueno, igual no tienes recursos ahora mismo, pero igual algún día sí que lo tienes, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que te pongas en el chip modón de crear y generar ideas, de resolver problemas, que básicamente es lo que importa a la hora de generar modelos de negocio, ¿de acuerdo? Es muy interesante que esto, como digo, lo hagas con tus problemas, porque si tú eres el posible usuario de tu producto o servicio, esto lo llaman los americanos el eat your own food, es decir, comerás tu propia comida. Y esto es muy importante, porque cuando tú realmente emprendes en algo que te puede servir a ti mismo, lo más normal es que ahí tengas una ventaja competitiva con respecto a las ideas que has generado para otras personas, pero que pues no tienen nada que ver contigo, ¿no? Por ejemplo, yo, sabéis que monté una empresa de moda que se llamaba Vestidia, de pues personal shopper online que te asesoraba en moda, ¿no? Pues bueno, es verdad que la idea estaba bien, funcionó de hecho bastante bien un tiempo, hasta que finalmente pues tuvimos que cerrar, pues falta de crecimiento por financiación y bueno, muchas cosas, pero sí que es verdad que esa idea de negocio, a pesar de estar bien, ser buena, y de hecho ahora están triunfando otras personas con esta idea, muy parecida a esta idea aquí incluso en España, pero la clave es que para mí no era
un problema. Es decir, yo no tenía ningún problema relacionado con seleccionar ropa, ¿no? Sabéis que pues muchos hombres como yo, ¿no? Vestimos bastante sencillo, camisetas, pantalones vaqueros por lo general y en fin, ropa azul a punta pala, ¿no? Pues la verdad, no tenía ningún problema en ese aspecto. Yo tardé muy poco en decidir qué ropa ponerme y el problema sobre todo lo tenía pues en el público objetivo que tenía Vestidia, y la mayoría de los decenas de miles de usuarios que teníamos eran pues mujeres en cierto rango de edad, y por tanto a mí directamente, que yo era el creador de la idea, pues no me servía demasiado, ¿no? Así que bueno, es importante que generáis, como digo, ideas que sí que os vayan a servir, que sí que vayáis a aprovechar, aunque no es imprescindible, ni mucho menos, pero sería muy interesante. Así que sería un buen punto para esa lista de ideas que algunas fueran realmente para vosotros mismos como usuarios. Así que para eso no hay nada mejor que pues explorar cómo eres, explorar quién eres, explorar tus gustos, explorar tus habilidades, explorar tus contactos, es decir, buscar dentro de tu esfera de vida qué es lo que te mueve, qué es lo que te gusta, qué es lo que te interesa. Y bueno, si puede ser que la idea que generes está relacionada con todo eso, pues miel sobre hojuelas. Si no, bueno, pues no pasa nada. Hay muchísimos emprendedores que triunfan en cosas que realmente pues no van tampoco con ellos directamente, pero bueno, en cualquier caso sí que si pasara sería muy interesante. A fin de cuentas, todo esto es ejercitar la creatividad a base de curiosidad. Pero igual estás pensando, oye, es que a mí no se me ocurren fácilmente estas cosas. Yo observo el mundo y ¡pum!, no se me van ocurriendo. Yo tengo muy poca capacidad creativa. Bueno, pues la creatividad es algo que se ejercita. Simplemente, pues ponlo en práctica. Y ahora te voy a dejar, para terminar el podcast de hoy, un ejercicio muy sencillo, que si lo pones hoy en marcha, vas a tener directamente al menos una idea de negocio o quizás varias. Así que vamos a ello. El primer paso sería preguntarle a 2 personas distintas, a quien tú quieras, tu pareja, tu madre, hermanos, amigos, compañeros, da igual, a quien sea, pero sin decirle que estás haciendo este ejercicio, preguntarle a cada uno una palabra al azar, ¿vale? Una cada uno, tendrías 2 palabras, ¿vale? Una de cada persona. ¿De acuerdo? Esto, pues ya vamos a suponer que lo tienes, y cuando lo tengas, lo siguiente es generar una idea de negocio con esas 2 palabras. Y dices, bueno, pero si esas palabras que me han dicho pues no tienen nada que ver con los negocios, ni son algo que se pueda relacionar de ninguna manera. Bueno, pues dale algunas vueltas a la cabeza y seguro que te salen no una, sino muchas ideas de negocio, te lo aseguro. Si no se te ocurren directamente, pues puedes variarlas un poco, puedes pensar en algún modelo de negocio que te parezca interesante, no sé, en marcas habituales de, no sé, de coches, marcas de ropa, marcas de empresas, y todo ello, pues intentas hacer un refrito y mezclar con esas 2 palabras, con esos 2 conceptos que te han dado, y te aseguro que saldrán ideas a mogollón. Y a partir de ahí, de esa idea base que has generado, pues genera incluso algunas variaciones de la misma o pivotaciones. Esto también te permite ejercitar la creatividad en base a algo. ¿De acuerdo? Este ejercicio hay que hacerlo, ojo, en minutos, no en horas. No pongamos aquí todo el esfuerzo del mundo. Es algo que hay que practicar y hacer rápido. Y te ayudará a que cada vez más pienses cómo generar rápidamente ideas. ¿Por qué funciona este ejercicio? Pues porque al poner los límites pensamos más fácilmente. Al igual que los arquitectos se aprovechan de las restricciones, las características del terreno, los metros cuadrados máximos, las exigencias de los clientes, pues nosotros al ponernos restricciones mentales podemos generar ideas más fácil y más rápidamente. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí. Recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify, y además recibir las notas del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerándoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta en iVoox, y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, con vuestras dudas. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!